Bueno, vamos a charlar un poquito de diseño. Y esto es un poco algo que seguro ya lo vieron en muchas materias, pero es el planteo de la lógica de una pregunta de investigación. Acá les planteo la hipótesis del balance carbono-nutrientes, que es una teoría para explicar por qué dentro de una misma especie y obviamente una misma población de plantas, algunos ejemplares presentan niveles de herbivoría más altos que otros. Entonces es un modelo para variaciones intraespecíficas en niveles de herbivoría de las plantas. Entonces lo que se propone Bryant y colaboradores es que si una planta tiene algún recurso en exceso, ya sea nitrógeno o carbono, entonces ese exceso de recursos lo va a derivar a la producción de defensas para prevenir la herbivoría. Esa es la hipótesis del balance carbono-nutrientes. Entonces, a partir de esa hipótesis, nosotros podemos hacer predicciones concretas y podemos predecir entonces que, por ejemplo, una planta que tenga alta disponibilidad de luz va a tener un exceso de carbonos, va a fabricar más glucosa y va a dirigir o va a usar ese exceso de carbonos para producir defensas carbonadas, como por ejemplo los fenoles o los taninos. Y por lo tanto, al tener mayor nivel de defensas, esa planta en particular que recibe un mayor nivel de luminosidad va a tener menor nivel de herbivoría. ¿Sí? Entonces tenemos esto, aumenta la luz, aumentan las defensas químicas y baja la herbivoría. Y entonces eso explicaría la heterogeneidad que vemos. Entonces, este es el experimento, dividimos en dos grupos, a unos, no me quiero meter en detalles técnicos de cómo se subió, bajó la disponibilidad lumínica, pero imagínense que es re fácil, hay un botoncito que algunas plantas tienen mucha luz y otras tienen menos luz, ¿sí? Y ahí tenemos los 12 ejemplares que están distribuidos en el área, y entonces pregunto, la base de datos, ¿cuántas filas tendría? Ahora ya quiero que empiecen a pensar en bases de datos, cómo armamos las bases de datos. Recuerden siempre que es una columna por variable, ¿no? Y las filas son los individuos, los registros. ¿Cuántos registros tendría esta base de datos? 12, ¿no? Porque tengo 12 ejemplares. ¿Y qué variables registraríamos para esos 12 ejemplares? ¿Qué columnas? Disponibilidad lumínica alta y baja. Bueno, ¿y son dos variables distintas? ¿Pongo una columna con disponibilidad alta y otra con disponibilidad baja? Puedo No, hacer esos son los una y niveles. que No, sea una sola. dicotómica. Una sola. Lo primero que vamos a hacer, si tenemos esto, dijimos que íbamos por comparación de medias, ¿no? Entonces, comparación de medias, voy a tener, y la variable es una sola que es disponibilidad lumínica, no son dos variables, no es disponibilidad lumínica alta o disponibilidad lumínica baja. La variable es disponibilidad, entonces voy a tener una columna de disponibilidad que va a tomar valores alto, bajo, alto, alto, bajo. ¿Sí? ¿Y qué otra columna? Herbivoría. La herbivoría, la variable de respuesta. ¿Sí? Entonces tendría algo así. ¿Cuántas? Ya dijimos que eran 6 réplicas. ¿Qué pasa con la independencia entre las observaciones? Vamos a suponer que los arbustos están lo suficientemente espaciados. Entonces, ¿hay algún tipo de asociación entre las observaciones o podemos decir que es todo independiente? Si se eligieron los 12 ejemplares al azar, sí. O sea, muy bien, acá podríamos decir que las 12 observaciones son independientes en principio, ¿no? Que por ejemplo, esta planta tenga mucha herbivoría, no me va a decir nada acerca de esta otra ni de esta otra. Bueno, entonces acá tenemos un diseño que sería el más elemental, donde asignamos, donde a cada una de las 12 plantas le puede tocar cualquier tratamiento. No hay ninguna restricción en el azar, ¿no? Yo sorteo, tengo una planta, tiro en la moneda alta o baja. Este es el diseño más básico y es el diseño completamente aleatorizado. Adriana, si, por ejemplo, no sé, tenés un factor de que al tenerlas más cerca, los predadores... Tal no sé, cual. pueden, Entonces yo o puedo sea, decir que cuando sorteo y me sale esta planta, establezco un área que no puedo elegir ninguna planta que esté a menos de 1 kilómetro de distancia de esa, por ejemplo. Ah, ok. No, como estaban en el dibujito todas pegadas, parecía como que estaban en un mismo, no sé, cubículo. Bien. Bueno, vamos a este otro diseño. Se eligieron 2 ejemplares que se dieron en 4 grupos. A cada grupo se le asignó una combinación de disponibilidad lumínica, alta y baja, y también acá se quiso no solamente el tema de la luz, sino de ver qué pasa con
si la herbivoría se la podemos asignar a, por ejemplo, insectos o herbívoros grandes. Entonces, de alguna manera, se excluyó, imaginemos, qué sé yo, a esta planta le tocó alta luminosidad, pero se le puso una malla de manera tal que solamente pudiesen entrar herbívoros pequeños. ¿Sí? Bueno, ¿qué me dicen acá? Base de datos. ¿Cuántas líneas va a tener la base de datos? 12 filas Bien, y Columnas. 3 columnas. perfecto. ¿Y cuáles serían esas 3 columnas? Disponibilidad lumínica, exclusión de herbívoros y variable respuesta. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Que ahí tenemos la del tratamiento, yo acá lo llamé tratamiento con luz, alta, baja, tratamiento de exclusión. Si no, pero por ejemplo, cuando es alta, vamos a tener, no sé, 3 ejemplares que tienen alta y tienen tratamiento con exclusión y otros 3 ejemplares alta con no. O sea que en total tenemos, ¿cuántos tratamientos acá? 4. 4 tratamientos, que son las combinaciones, ¿no? De 2×2. Es decir, que a cada unidad experimental se le asigna una combinación de los 2 tratamientos. ¿Vamos bien? Y claramente todo es independiente y el sorteo no tiene ninguna restricción. Vengo acá y sorteo, y vengo a esta y a esta, qué sé yo, capaz le toca lo mismo. Alta y sí, y esta sorteo, y capaz también le vuelve a tocar alta y sí, y acá sorteo, le toca baja, no, y así. ¿Vamos bien? Y ahora Este diseño, que tiene 2 factores, 2 variables explicatorias, cualitativas, se conoce, es un diseño completamente aleatorizado, porque a todo le puede tocar cualquier cosa, pero además se lo conoce también como diseño factorial, porque tiene más de un factor. Todo esto está escrito después en una diapo resumen. Bueno, vamos a este. Se seleccionaron 6 sectores. Vamos a poner que seleccionan al azar 6 sectores. En cada uno se eligieron 2 ejemplares. Uno con disponibilidad alta y el otro baja. ¿Para qué habrán hecho esto? Para disminuir la variabilidad ambiental o la heterogeneidad ambiental que puede haber entre los sectores. Entonces armás bloques y dentro de cada bloque asignás al azar los tratamientos. Exactamente. ¿Lo ven todos? Si yo, por ejemplo, acá, recién preguntaban, y capaz la abundancia de herbívoros no es constante, acá hay más herbívoros, acá hay menos herbívoros, pero estas 2 plantitas que están cerca van a tener condiciones ambientales muy parecidas. Por lo tanto, si encuentro diferencias, ¿a quién adjudico las diferencias? ¿Por qué una va a tener más herbivoría que la otra si el ambiente es muy similar? Y porque una tiene mucha luz y la otra tiene poca luz. ¿Se entiende? Esto es como bajar esa variación no explicada. ¿Y este diseño cómo se llama? ¿Diseño en bloques? Diseño Bloques, exacto. bloques al Diseño azar. de bloques al azar. ¿Por qué? Porque yo elijo un bloque, normalmente se eligen al azar, a veces es un poco más deliberado, pero adentro de cada bloque, fíjense, para que sea un bloque, tienen que aparecer todos los tratamientos, pero adentro del bloque la asignación de los tratamientos es aleatoria. Entonces ya hay una restricción en el azar, no es que a esto le puede tocar cualquier cosa, porque si a su par ya le tocó alta luminosidad y este va a tener que ser baja luminosidad. ¿Entiendes? Ya hay una restricción en el azar. ¿Y qué pasa con la independencia? ¿Dónde? Los bloques son independientes entre sí, pero no dentro de cada. Exactamente. O sea, lo que le pasa a este bloque no me da ninguna información sobre lo que le va a pasar a este bloque. Pero estas dos observaciones sí tienen un nivel de asociación. Imaginemos que esta zona está llena de, no sé, hormigas, aves, lo que fuera, que se morfan a esta planta. Entonces, seguro el nivel de herbivoría va a ser en promedio en esta zona más alto que en esta otra zona donde no hay nada de eso.
estas dos comparten algo en común y sus niveles en general van a ser más altos, ¿sí? Entonces no son absolutamente independientes. Al menos no es el mismo nivel de independencia que tenemos de esto con respecto a esto. ¿Lo ven? Claro, pero algo que uno tenía que verificar era la interacción entre el bloque y los Eso es tratamientos, otra ¿no? cosa. Acá estamos hablando de algo muy básico que tiene que ver con independencia entre las observaciones. Estamos todavía, ni llegamos a eso. Independencia entre las observaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya en mi base de datos voy a tener el tratamiento de luz, voy a tener el nivel de herbivoría, pero tengo que entrar esta variable. ¿Por qué tengo que entrar esta? Y esto tiene que estar en el modelo, ¿no? Cuando modelemos, nosotros vamos a poner la variable de respuesta en función del tratamiento, pero también tiene que aparecer el bloque. Sumando, multiplicando, bueno, lo que decían recién es que normalmente uno asume que no hay interacción, pero esto tiene que estar. ¿Por qué tiene que estar el bloque en mi modelo? Porque si yo no incluyo el bloque, y esto es fundamental que lo entiendan porque es crítico en el proceso de modelado. Si yo no declaro el bloque, estoy haciendo un supuesto muy fuerte sobre los datos. ¿Y cuál es ese supuesto? Que son independientes. Exactamente. Estoy diciendo que estuve experimentando. Declaro el bloque, digo, mi diseño fue este. Todo independiente. Entonces es fundamental, y a eso van los ejemplos que les quiero contar acá, el tema de que tenemos que tomar en cuenta esta variable, alguna variable que dé cuenta que, che, mira, estos dos datos, ojo que vinieron los dos del mismo bloque, comparten algo en común. Incluir bloque en el modelo ya va a generar esa asociación, esa correlación entre las observaciones. ¿Sí? Bueno, ¿qué dicen acá? ¿Cuántos datos va a tener la base de datos? Doce filas. Tengo 12 plantas, pero de cada planta tengo 3 datos, ¿no? Así que en total voy a tener 36 datos. Sí. Bueno, ¿qué columnas? Ahora se suma una columna que es el tiempo. Exacto, voy a tener la columna de tratamiento de luz, la columna de tiempo. Entonces, supongamos, va a decir, este individuo de acá va a decir que recibió luminosidad alta y se lo midió, vamos a tener datos para el tiempo 1, para el tiempo 2 y para el tiempo 3. Una pregunta, ¿por qué acá, o sea, por qué no podría considerar o por qué podría considerar que hay pseudo réplica? O sea, no estoy midiendo, o sea, 3 veces el mismo. Sí. ¿Y por qué lo mido? Miren, fíjense, lo mido al inicio, al mes y a los 2 meses. Porque quiero ver cómo va cambiando la herbivoría, ¿no? A lo largo del tiempo. Capaz hay un cambio estacional. Entonces a mí me va a encantar ver herbivoría, ver el tiempo y ver, por ejemplo, si a medida que pasa el tiempo la herbivoría va subiendo. Esto es herbivoría para el tratamiento con alta luz. Y capaz el de baja luz tiene algún patrón así. No sé, quiero explorar esto, quiero ver cómo va cambiando la herbivoría a lo largo del tiempo. O sea, tengo preguntas específicas acerca del tiempo. Ahora, ¿qué pasa con la independencia? Que es lo que preguntaba Melissa. Serían submuestras si vos lo especificás así en tu modelo, en tu diseño. Bien, ¿dónde identifican independencia? Que sí o seguramente es independiente. Las unidades. Exacto, estos son independientes. Ahora, ¿estas 3 mediciones son independientes? No, de hecho queremos ver si son dependientes. Exacto, y queremos ver lo que le pasó acá, cuánto afecta esto y cómo
necesitamos que sea el mismo. Va a ser un experimento mucho más puro que si yo voy y mido una planta en enero y después vuelvo en febrero y mido otra planta. Y voy en marzo y mido una tercera planta. Voy a tener un montón de ruido. O sea que yo quiero deliberadamente que sea el mismo ejemplar que lo medí en tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. ¿Por qué? Porque me permite evaluar limpiamente el efecto del tiempo. Entonces, ¿qué columna voy a tener que tener sí o sí en mi base de datos? Porque si no la agrego, asumo que todo es independiente, que tengo 36 ejemplares distintos. El tiempo. El tiempo tiene que estar, pero... El número de plantas. Exacto, tengo que tener un identificador de la planta. Fíjense que acá tenemos los 36 datos, alta o baja, el tiempo, mes 0, 1, 2, pero estos 3 datos no son independientes, porque son las 3 mediciones hechas en el mismo ejemplar. Por lo tanto, mi modelo, cuando ponga nivel de herbivoría, va a depender del tratamiento, va a depender del tiempo, como variables explicatorias, pero también tengo que poner el ejemplar. Si yo no agrego esto, de nuevo, lo que estoy declarando es que fueron 36 plantas distintas. A una planta la medí solamente en el tiempo 0, otra planta distinta en el mes 1, otra en el 2, ¿se entiende? Perdón, Adriana, una pregunta. ¿Se podría también pensar, o sea, poner 12 filas y más columnas? Una correspondiente al tiempo 1, una al 2 y una al 3. Pero se puede hacer, pero lo que tienen que pensar, que es la forma en que trabajan los programas estadísticos, es que es una columna por variable. Y tu variable es tiempo, que tiene 3 valores distintos. Perfecto, gracias. Bueno, y una cosa, ¿qué pongo acá entre tratamiento y tiempo? Perdón, ¿no? Respecto de lo que consultaba la compañera recién, está bueno porque entonces podemos pensar a la planta como un tratamiento, o sea, tipo, la identificación sería como un tratamiento más. Entonces tengo la variable identificación, la variable tiempo y la variable tratamiento. La luz, claro. Y de estas 3 son 3 variables explicatorias. Esta y esta me recontrainteresan, porque son mis preguntas de investigación. ¿Qué le hace la luz y si eso cambia con el tiempo? Sobre el ejemplar, la verdad que no. No tengo ninguna hipótesis, no es que voy a comparar el ejemplar 1 con el 8, pero lo tengo que declarar como variable explicatoria, porque si esto lo omito, estoy asumiendo un diseño donde todas las observaciones son independientes. ¿Estamos? O sea, básicamente, cuando agrego algo que quita independencia, tengo que manifestarlo. Exactamente. ¿No? Y eso va a ser crítico en toda esta materia, porque casi les diría el 90% de los ensayos y los datos que tenemos tienen en algún nivel, en algún grado, falta de independencia en las observaciones. Y es muy común que eso no se registre y no se ponga en el modelo, no se explicite, y entonces ese modelo va a estar mal estimado. Una pregunta, me perdí en este caso la primera columna, ¿qué me está diciendo? ¿El ID? Sí. No, es como, lo van a ver en R, que tiene como el número para ver las filas, la identificación de la fila, no sé. Ah, ok, perfecto. Bueno, este diseño que seguro que si tienen datos, es muy probable que tengan algo así, es diseño de medidas repetidas. Es muy común que nosotros apliquemos un tratamiento y sigamos esa unidad experimental a lo largo del tiempo. ¿Esto es pseudorréplicas? Para nada. Si yo declaro el ejemplar en el modelo, está todo bien. ¿Cuándo tengo pseudorréplicas? Cuando omito esta información. Bueno, a ver qué dicen acá. ¿Cuántos datos va a tener la base de datos? 36. 36. Muy bien. ¿Qué pasa con la independencia? Lo mismo que antes, también es medidas repetidas. Bueno, a ver, ¿es medidas repetidas? No. ¿Qué variables? Es que como son hojas distintas al azar. Fíjense, pensemos en la base de datos. ¿Qué columnas vamos a tener? Concentración de alcaloide en hoja va a ser la respuesta. Bien. ¿A qué planta pertenece otra? Bien.
disponibilidad lumínica y creo que nada más. Perfecto. ¿Y lo de la planta, por qué lo agregás? ¿Por qué dijiste que va a haber una columna planta? Porque lo que vos estás midiendo es distinto a la unidad experimental. Bien. Vos estás midiendo algo dentro de la unidad y tenés que aclarar que es dentro de eso. Vos tenés 12 unidades, pero tenés 3 medidas para cada una. Después de eso, si Exacto. querés sacarle promedio y... Entonces, fíjense que acá tengo planta y acá tengo hoja. ¿Cuál es mi unidad experimental? La planta. Hoja. La planta. La planta. Ojo con eso. ¿A quién se le aplicó el tratamiento? ¿A la hoja? ¿Acá sorteé una hoja, acá a esta hoja le sorteé, a esta la sorteé? No. El tratamiento se aplicó a la planta. Eso es lo que define la unidad experimental. Esto es la unidad en la que yo observo, ¿no? Es como decir, no sé, la muestra de sangre del paciente, lo que fuera. Yo medí en una hoja, pero mi unidad es la planta. Por lo tanto, este sigue siendo un ensayo con 6 réplicas. Pero yo tengo 36 datos, que me daría 18 y 18. Bueno, pero ojo, tenés que avisar que estas 3 observaciones no son independientes, que es lo que estaba diciendo Ignacio recién. Entonces, si yo acá doy alcaloides y omito esto, lo que entiende el modelo es que trabajé con 36 unidades experimentales distintas. Eso es pseudo-réplica. ¿Sí? Un modelo donde yo ponga alcaloides en función del tratamiento y nada más, lo que va a entender la estadística es que tengo 18 réplicas independientes por tratamiento. No, mentira, tengo solamente 6. Entonces, ¿cómo declaro bien este modelo? Y acá le tengo que agregar el ejemplar. Entonces ya estoy avisando que estas 3 observaciones vienen del mismo ejemplar. Bueno, ¿por qué no es medidas repetidas? Medidas repetidas, que normalmente es medidas repetidas en el tiempo, a veces también se puede estudiar medidas repetidas en el espacio. El tiempo me interesa, yo tengo una pregunta acerca del tiempo. Quiero ver el efecto que tiene el tiempo sobre la herbivoría. Acá, estas 3 hojas, la verdad que si el 29 va acá y el 14 va arriba, la información es la misma, acá no hay un orden. En cambio, en el anterior es la secuencia. Esto no lo puedo cambiar de lugar, porque esta es la primera medición, esta es al mes, esta es el segundo mes. ¿Se entiende? Acá lo que tengo en realidad es lo que se conoce como submuestreo. De la unidad experimental saco más de un dato. Este submuestreo lo puedo promediar, como dijeron recién, una de esas promedio los 3 ojos, pero vamos a ver que no está bueno. La información cuesta un montón, así que no vamos a desperdiciar nada. Nuestra base de datos va a tener toda la información, pero la vamos a analizar bien. Eso implica que pongamos el ejemplar en el modelo. Este diseño de acá, el diseño con submuestreo, se conoce como diseño anidado. Vamos también a trabajar un montón con eso, o sea, son submuestras. El anidado es cuando tenemos submuestras. Y podría pasar en este diseño anidado que, por ejemplo, de cada hoja medí la concentración de alcaloides por triplicado. Entonces fui al aparato, al HPLC, lo que fuera, y entonces pasé una vez, pasé 2 veces, pasé 3 veces. Tengo 3 valores distintos. Esto que preguntaban hoy, este tipo de diseños me permitiría identificar la variabilidad por el aparato, la variabilidad entre hojas dentro de una misma planta y la variabilidad entre plantas que recibieron un mismo tratamiento. Estos diseños son muy lindos si uno quiere como particionar variación no explicada. Los vamos a ver, vamos a tener bastante de trabajo con diseños anidados. Bueno, y vamos a ver uno más. Una pregunta. Sí. ¿El submuestreo también podría ser temporal si yo no espero que a distintos tiempos cambie? Y es más Más fuerte, que por azar. porque vos podés esperar que no cambie, pero yo te diría, si mediste en distintos tiempos, primero ponerlo a prueba. O sea, sí pondría el tiempo como un factor. Ok. Porque es muy fuerte decir, no, no va a tener efecto, ¿no? Claro, sí. Bueno, ¿qué dicen acá? ¿Es como el segundo que vimos?
pareciese otro ejemplo de submuestreo, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver esto, de lo que yo pienso acá. Tenemos, ahora son las 12 y de cada una sacamos 2 datos, así que tenemos 24, ¿no? El punto, el chiste de lo que estamos charlando ahora es el tema de la independencia. ¿Dónde ven independencia y dónde no? En el tratamiento de luz, como se asignó, ahí es independiente. El tratamiento de exclusión no es independiente. Bien, entonces, esto es independiente de esto. Ojo, no es que el tratamiento sea o no sea independiente, es la observación, el resultado, la medición, ¿no? Entonces, la observación que voy a sacar de esta planta va a ser independiente, todas las que saque de esta planta van a ser independientes de esta otra planta, son independientes. Pero la observación que saque acá y la observación de acá, de alguna forma van a estar asociadas porque las dos salieron de la misma planta. Entonces, ¿qué implica eso? Que voy a entrar tratamiento de luz, tratamiento de exclusión, la variable respuesta, pero además tengo que ingresar el ejemplar. ¿Por qué? Porque tengo que avisar que estos datos de acá, estos 4 datos, que son 2 datos, 2 datos, acá en realidad me falta, esto está partido, ¿no? Porque es, no, lumínica alta, no, perdón. Todos estos datos vienen del mismo ejemplar. ¿Sí? Entonces, si yo ignoro eso, estoy asumiendo que son plantas, que esto lo medí en una planta y esto lo medí en otra planta. Ahora, este diseño no es factorial, aunque tenga estos 2 factores, no es un diseño completamente aleatorizado. Quiero que lo comparen con el otro, donde en el que habíamos visto al principio, con esto mismo, ¿no? Luz y exclusión. Disponibilidad lumínica y exclusión. Una cosita. A cada ejemplar le sorteábamos una combinación. ¿Se acuerdan? A este le tocó alta luz y con exclusión. A otro baja luz sin exclusión. Este diseño, se llama diseño de parcela dividida. Ahí voy con Diego, pero espera que termine con esto. Este diseño se llama parcela dividida. ¿Qué diferencia tiene con el que vimos con el factorial? Que la aplicación de los tratamientos es secuencial. ¿Qué quiere decir? Que primero a la unidad experimental le toca un nivel del tratamiento, de un primer tratamiento. O sea, a esta planta le tocó un tratamiento de luz. Por ejemplo, alta. ¿Sí? Y una vez que ya recibió ese tratamiento y no el otro, dentro de esa planta se aplicaron los 2 niveles del otro tratamiento, como si fuera un bloque, como si esta planta fuera un bloque, pero no para todo, sino exclusivamente para el segundo tratamiento. Entonces, hay una primera asignación de un nivel del tratamiento y luego se aplican todos los niveles del otro tratamiento en esa misma planta. Eso, hay razones para pasar a este diseño. Seguro alguno de ustedes va a tener un diseño así, pero sería, no sé, imaginemos que a un cultivo lo exponemos a, no sé, algún tóxico y después ese cultivo que crece en presencia de ese tóxico lo partimos en 2 y a uno le ponemos un inhibidor y a otro no le ponemos el inhibidor, por ejemplo. ¿Sí? Ese tipo de diseños donde hay primero una asignación global a la unidad experimental de un nivel y después se aplican todos los otros tratamientos, los otros niveles del otro tratamiento, es un diseño de parcela dividida. Y también hay falta de independencia. Una duda. ¿Por qué tengo 4 sí, resultados? Estaba viendo, tienen que ser 2. Esto es, lo voy a arreglar. Esto es sí y esto es no. Y esto es planta 2. Y esto es sí y esto es no. Entonces, sabemos que al haber un cierto nivel de agregación entre los datos, estadísticamente lo que va a pasar es que se induce una estructura de correlación. Si todo es independiente, todas las correlaciones valen 0. No podemos saber, no tenemos la menor idea de un dato conociendo otro.
Pero si hay un nivel de agregación, hay una estructura de correlación. Y entonces eso hay que modelarlo, hay que declararlo en el modelo. Vamos a ver que hay dos posibilidades de modelar este tipo de datos, dos abordajes, y vamos a ver los dos, porque en algunas situaciones nos conviene uno, en otras otro. Una, que es la que en medio estuvimos charlando, es agregarle al modelo variables explicatorias de efecto aleatorio. O sea, en el modelo va a haber una X que es el bloque, la parcela, el paciente, ¿sí? Lo agregamos, está implícito en el modelo. Agregarlo, eso ya induce una correlación entre las observaciones. Esos modelos se llaman modelos condicionales o modelos mixtos. Son recontra famosos. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es no agregar, no metemos en el modelo ninguna variable de efecto aleatorio, no ponemos ni al paciente, ni a la planta, ni a la parcela, pero sí agregamos una matriz de covarianzas. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el modelado de varianzas? Que le decíamos, además del modelo de medias, aparte vamos a modelar varianzas. Bueno, acá es lo mismo, hacemos un modelo con los factores fijos, pero aparte decimos que vamos a tener una cierta matriz de covarianza. Esos modelos se conocen como modelos marginales. ¿Sí? Así que vamos a ver los dos. ¿Se entendió? Unos tienen, dentro del modelo están las variables de efectos aleatorios, y ya está, con eso. Y la otra no están las variables de efectos aleatorios, pero entonces sí está declarada una matriz de covarianzas. De varianzas y covarianzas. ¿Sí? Bueno, vamos a ver que la parte que nos interesa, que es la parte de los efectos fijos, esto es, yo quiero saber si hay diferencias entre los tratamientos, quiero saber si, no sé, en un observacional hay diferencias entre las zonas, lo que fuera. La parte fija, en estos modelos con distribución normal, las conclusiones van a ser las mismas. Eso no va a cambiar. Con lo cual, podemos ir por uno o por otro y la parte de lo que es la pregunta de investigación va a ser equivalente. La segunda parte de la materia vamos a ver distribuciones no normales y ahí ya se va a complicar porque los resultados no van a ser iguales. Nos va a dar distintos coeficientes, distintas diferencias de medias, según si estamos en un condicional o un marginal, pero eso es un problema que vamos a abordar más adelante. Bueno, entonces, una cosita más de modelos condicionales o modelos marginales. Los condicionales se llaman así porque al estar el paciente, la planta, la parcela en el modelo, se los llama también modelos sujeto específicos, estos modelos condicionales, porque yo eventualmente podría tener un modelo dado el paciente tal, dada el bloque tal, ¿sí? En cambio, los modelos marginales no tienen al individuo, entonces no podemos hacer predicciones a nivel individual, y sí lo que sacamos son, se lo llama promedios poblacionales, ¿no? Ajustamos un modelo promedio, un modelo para un individuo promedio. En un ratito vamos a ver un poquito más de esto, pero como para ir planteando las diferencias entre las dos estrategias. Una pregunta, Adriana. Sí. ¿No se reduce el alcance de las conclusiones si tu modelo es sujeto específico? No, porque vas a tener una parte fija que va a ser de nuevo para un individuo tipo, pero además te va a permitir hacer predicciones sujeto específicas. Ah, ok. En cambio el otro solamente va a ser para el promedio de la población, no tenés chance, porque justamente el factor aleatorio no entró en el modelo, así que no hay chance de hacer predicciones para una camada, para un paciente, sí, para el promedio. Bueno, entonces, acá hay otra declaración de principios, y es que a partir de ahora, nosotros, cuando planteamos un modelo, la Y siempre estamos planteando que tiene distribución normal, en esta primera parte de la materia. La X, hasta ahora nuestras dudas es cuantitativa o es cualitativa.
eran nuestras grandes inquietudes. Ahora, además de eso, es decir, voy por una comparación de medias o voy para una regresión, ahora, dentro de las X, ustedes van a tener que identificar si las variables explicatorias son de efectos fijos o de efectos aleatorios. Porque hay un mundo de diferencia entre uno y el otro. Acuérdense, ya lo charlamos en la clase 2, pero las variables de efectos fijos son las X que son informativas. Esto quiere decir que el valor que toma, los niveles que toma, los valores que toma, contienen información. Por ejemplo, obviamente, si yo aplico distintos tratamientos, el tratamiento es una variable de efectos fijos. Todo lo que asignamos en un experimento es de efectos fijos. Ahora, si yo estoy haciendo un estudio observacional, y entonces recluto pacientes y les pregunto la edad, y les pregunto género, eso yo no fijé nada de eso, no lo asigné, pero sin embargo, la edad, el género, antecedentes, todas esas son variables informativas, sobre las cuales yo puedo tener preguntas de investigación. Bueno, esas son las variables de efectos fijos. Y todo lo que estuvimos haciendo hasta ahora, todos los modelos que ustedes ajustaron, no lo dijimos, pero todas esas variables explicatorias eran hasta hoy de efectos fijos. Siempre modelamos, hicimos modelos con todo fijo. Experimental u observacional. Y el tipo de preguntas que contestábamos eran de este tipo. Si había diferencia de medias o si había un efecto con un coeficiente de regresión significativo. Otra cuestión importante de los efectos fijos es que las conclusiones se aplican sobre esos niveles o sobre ese rango, ¿no? Si yo estoy trabajando con pacientes entre 20 y 80 años, bueno, mis conclusiones se van a aplicar en ese rango. Si estoy trabajando con 5 variedades, mis conclusiones se van a aplicar a esas 5 variedades. Esto es todo lo que estuvimos haciendo hasta ahora. Ahora les quiero presentar esta otra cuestión. Y acá, en las variables de efectos aleatorios, vamos a tener todo eso que charlamos, que necesitamos incluir en el modelo, porque da cuenta de la falta de independencia. Por ejemplo, el bloque. Por ejemplo, la parcela donde hicimos muchas medidas adentro de la parcela. Por ejemplo, el paciente que lo medimos en el basal a los 3 meses, a los 6 meses. ¿Sí? Piensen en esas cosas. Bloques, parcelas con su muestreo, pacientes con medidas repetidas. Vamos a tener que tener una columna. ¿Se acuerdan que lo charlamos en una clase? Bueno, los niveles, el número de bloque, la identificación del paciente, la identificación de la parcela, esos niveles son elegidos al azar. Yo no quería ese paciente, no tengo una hipótesis sobre ese paciente. Pero sí es un nivel de una variable explicatoria paciente. Tampoco quería esos bloques en particular, ni esas plantas en particular. Es decir, que los que me tocaron en mi muestreo son una muestra de muchos más niveles. ¿Ven la diferencia? En cambio acá yo elegí esos 4 tratamientos, esas 4 variedades. Acá yo no quería, no tenía hipótesis sobre esos 4 pacientes. Entonces, esto quiere decir que estamos haciendo una muestra aleatoria de niveles. Con lo cual, acá sí hay un cambio, porque la inferencia no es solamente sobre los 30 pacientes de mi ensayo, sino sobre toda la población de niveles. O sea que acá la inferencia es mayor, porque los niveles de esta variable se eligieron al azar. Las variables de efectos aleatorios son siempre cualitativas, siempre piensen que son etiquetas no informativas. Es decir, por más que el bloque yo le he puesto 1, 2, 3, 4, eso no es una variable numérica, ¿no? Porque el bloque 2 no es que tiene el doble de efecto que el bloque 1. Yo podría haber puesto A, B, C, lo mismo con los individuos, lo mismo con los días en que hice el experimento, líneas que elegí al azar, ¿sí? Y entonces, si repito, me puede cambiar los niveles, no van a ser los mismos. Y ahora vamos, ¿por qué incluimos variables de efectos aleatorios? Acá, las de fijos, era porque yo tengo preguntas específicas.
¿no? Me interesa estudiar eso. En cambio acá, las tenemos que poner para modelar la falta de independencia. Porque si no, recuerden, si no las incluimos, estamos asumiendo independencia. Y vamos a ver que nos va a permitir entender distintos niveles de variabilidad. Vamos a poder estudiar variabilidad espacial, temporal, variabilidad genética, es decir, vamos a tener en las variables de efectos aleatorios, no me interesa comparar las medias, sino que me interesa estimar varianzas, las varianzas entre los niveles de efectos aleatorios. Bueno, esto es mucha información y no es menor, ¿no? A nivel de información, entonces vamos a seguir avanzando con un ejemplo. Acá, ¿se acuerdan la variable de nivel de herbivoría que tenías este ejemplito de acá? Que comparábamos alta disponibilidad con baja luminosidad, alta y baja luminosidad. Entonces, variables de efectos fijos es el nivel de luz. Y si el diseño es completamente aleatorizado, ¿tengo variables de efectos aleatorios? No. No. Acá sería un dato por planta, ¿no? Entonces acá no hay variables de efectos aleatorios. Si tengo bloques al azar, de efectos fijos tengo el nivel de luz, y de efectos aleatorios, El bloque. el bloque. Y si estoy en un anidado fijo, de nuevo es el nivel de luz. Y de efectos aleatorios, ¿se acuerdan que era? La submuestra. Acá. La submuestra. Yo era de cada planta, le sacaba 3 hojas y medía. Entonces, ¿cuál es la variable aleatoria? ¿La hoja o la planta? La planta. La planta. Acuérdense que era la variable que me decía, mirá que estos 3 datos que tengas acá pertenecen a la misma planta. Entonces la planta es la variable de efectos aleatorios. Entonces, Sería como una camada, podría ser también. exacto. Y en medidas repetidas, ¿qué tenemos de efectos fijos? El día o el tiempo. El tiempo, muy bien. El tiempo es fijo, ¿no? Porque yo decidí medir herbivoría al inicio, pero también el nivel de luz. Sí. Y a su vez estos interactúan, ¿no? También vamos a tener una interacción porque están cruzados. ¿Y cuál es la variable de efectos aleatorios? Acá era La planta que la medí. planta, exacto. De la misma planta la seguí a lo largo del tiempo. Entonces, las observaciones sacadas de la misma planta no son independientes, tengo que incluir la planta. Entonces, fíjense, todas estas son variables cualitativas. Es una etiqueta que me va a identificar el bloque, la planta. No tengo ninguna pregunta, no me interesa comparar medias de plantas ni de bloques, pero tienen que estar en el modelo, porque si no están, estoy asumiendo este diseño. ¿Sí? Recuerden que para que sea variable de efectos aleatorios, no me interesa comparar los niveles, es un poco lo que está puesto acá. No me interesa comparar los bloques, no me interesa comparar las parcelas entre sí. No me interesa estimar magnitud del efecto, no quiero una pendiente, no quiero una diferencia de medias, pero sí me interesa la variabilidad. ¿Sí? Y en general se supone que los niveles que me tocaron, los bloques que me tocaron, los pacientes que me tocaron, son una muestra aleatoria de una población de niveles. ¿Sí? Para estimar la varianza aleatoria, esa como la de ahora de las camadas, y creerle, algunos dicen, bueno, por lo menos tenés que tener 5 niveles para que sea una estimación razonable. Y recuerden también que en los factores aleatorios los niveles son etiquetas, no son informaciones, aunque sea un número, pero ese número no significa nada, es arbitrario. Bueno,
Hay un temita que lo van a ver mucho en el práctico y que es fundamental cómo se arma la base de datos. O sea, hoy estuve hablando 2 horas de efectos aleatorios y correr el modelo es una pavada donde lo único que hay que ponerle es el 1 con la barra y ya está. Pero hay que armar bien la base de datos. Esto implica que cada nivel del efecto aleatorio tiene que tener una identificación distinta, un número distinto. Esto lo digo porque normalmente si tengo 3 tratamientos a veces se pone individuo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y después cuando voy al otro tratamiento de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, no. Un número distinto, esa es mi recomendación, para cada nivel de